Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a Vía Pública. El tablero de la Cámara de Diputados confirmó el resultado que de alguna manera ya se esperaba desde las horas de la tarde. No había certezas, pero se esperaba que sucediera lo que ocurrió. Por 77 votos en contra y 73 a favor, la acusación constitucional presentada en contra de la ministra de Educación, Marcela Cubillos, fue rechazada, entregándole un triunfo político de paso al gobierno y dejando en un escenario más complejo a la oposición, que no logró ni siquiera convencer a todos los suyos. Bueno, a partir de las 11 de la mañana de este martes se analizó en la sala de la Cámara de Diputados la cuestión previa de la acusación constitucional en contra de esta ministra de Educación. La cuestión previa es planteada por la defensa, es decir, es el cuestionamiento previo. No es que se vea, porque puede confundirse el lenguaje, se plantea el cuestionamiento previo a la acusación. Eso es lo que decía, por decir, la defensa de la ministra Cubillos cuestionaba que se le acusaran, por así decirlo, estoy simplificando, y eso se rechazó. Por lo tanto, se dio paso al fondo del asunto. O sea, la cuestión previa no fructificó. Pero tras un debate que partió justamente después de terminar lo de la cuestión previa, en el que participaron el abogado de la ministra, Francisco Cox, paréntesis, que ha dicho siempre que es opositor a este gobierno. De hecho, tuvo una frase muy curiosa cuando habló de la ministra, dijo la más ideologizada de las ministras, y era su clienta, él es un abogado particular, no es un político. Bueno, Francisco Cox naturalmente intervino, luego parlamentarios, integrantes de la comisión revisora, fueron 5, recuerden ustedes, 10 de oficialistas, 1 de oposición, eso se sortea. Finalmente, los diputados resolvieron, después de todo un día donde fueron muchos diputados largamente, fueron argumentando el voto. Resolvieron, al final, en la votación, a las 8 de la noche, rechazar la cuestión, o rechazar más bien la acusación, y dando paso entonces a esto que se ha llamado el triunfo del gobierno. Modestamente creo que aquí no ganó nadie. No se gana nadie cuando hubo 2 meses y donde todavía no tenemos claro si la acusación constitucional tiene que ver con materias jurídicas o materias políticas y jurídicas. Porque claro, algunos dicen esto es político, aquí estamos defendiendo un tipo de educación. Pero lo curioso es que si perdía la ministra, no es que perdiera el modelo de educación que le gusta a la ministra versus el de la oposición, es que la ministra se iba a tener que ir del cargo y quedar 5 años inhabilitada para cualquier cargo público. Yo supongo que esa inhabilidad es para alguien que se arranca con la caja chica del ministerio, o alguien que hace una malversación de fondos o hace un delito deliberado. Pero cuando alguien tiene, estoy usando los argumentos que usó la oposición, una forma de mirar la educación distinta, por ejemplo, distintas maneras de mirar la educación pública, entonces yo creo que ahora que terminó esto, es un buen momento para sentarse a pensar de qué van las acusaciones constitucionales, cómo se usan, en qué momentos se usan, porque parece desproporcionado el castigo cuando se trata solo de un juicio político. Es bien interesante lo que ocurrió y ojalá sirva y saquemos conclusiones de lo que hoy vimos en la Cámara. Vamos a la pantalla. Y en la pantalla está la pregunta del día. La pregunta del día tiene que ver con este IMASEC. IMASEC, usted sabe, ¿no? La Índice Mensual de Actividad Económica. De agosto se esperaba, el mercado siempre apuesta ante los bancos, los centros de estudio, las mesas de dinero, apuestan cómo, o los economistas apuestan cómo va a ser el crecimiento de ese mes de la economía. Se decía 2,5 por allí. Creció por sobre lo esperado, bastante más. Creció 3,7%. ¿Crees que la economía chilena se está reactivando? Eso es lo que venía diciendo el ministro de Hacienda, que le hicieron bastante capotera cuando dijo que tenía mejores expectativas del segundo semestre. ¿Se refería a esto? También hay una base de comparación que es más baja, entonces el número puede dar un poco más alto. Pero lo que nos interesa ahora es su opinión suya. ¿Crees que la economía chilena se está reactivando? ¿Sí o no? La invitación a votar en el fanpage de nuestro canal 24 horas. Pero nos vamos a la mesa para comenzar un tema que ayer anoche dejamos inconcluso. Claro, era imposible que no fuera así porque estaba sucediendo, era dinámico lo que estaba ocurriendo. Nos fuimos de aquí a las 12 de la noche, eran las 10 peruanas, y sabíamos que Perú estaba con 2 presidentes, a esa hora había jurado, o el Congreso ya disuelto, oficialmente disuelto. Bueno, ese Congreso disuelto no se estimaba autodisuelto, por lo tanto sentía que tenía las facultades de nombrar a una presidenta
nueva, a un presidente nuevo, dado que estimaba que Vizcaya había alterado la ley, se había saltado la ley y quedaba inhabilitado. Entonces nombraron a Mercedes Arauz. Perú se acostó con 2 presidentes, lo que ustedes se imaginan lo complejo que puede ser. No es que la cosa haya mejorado durante el día, ni que se haya aclarado, más bien Perú y su zapato chino. Francisco Tagle es periodista, es académico de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de los Andes. Muchas gracias, Francisco, por estar aquí. Muchas gracias, Matías. Francisco es doctor y es especialista en temas latinoamericanos, por lo tanto aquí viene como anillo al dedo para que nos explique un poco cómo llegamos a esto en el Perú. Bueno, Perú, podríamos decir que desde la década de los 80, tras el fin de los regímenes militares en Perú, Perú nunca ha tenido estabilidad política. Si bien ha tenido democracia en algunos periodos, con Fujimori se podría cuestionar esa democracia, pero sin embargo Perú nunca ha tenido estabilidad política. Lo que pasa hoy, ¿no es cierto?, hoy 2019 en Perú, podríamos resumirlo junto a esto, podríamos resumirlo tras las elecciones del año 2016, donde tenemos un ejecutivo que no tiene apoyo en el Congreso, donde hay un Congreso que es mayoritariamente Fuerza Popular, que es el partido del Fujimorismo. Es muy opositor a lo que en su momento fue Kuczynski y ahora Vizcarra. Claro, es muy interesante, por ejemplo, este dato. El Congreso peruano, que es unicameral, tiene 130 congresistas. De esos 130 congresistas, 54 pertenecen a Fuerza Popular y el resto se desgrana en 13 partidos políticos, donde ninguno tiene más de 10 congresistas. Por ejemplo, el partido de Vizcarra, que se llama Contigo, tiene tan solo 6 congresistas. El partido de PPK tiene tan solo 5 congresistas. Por lo cual es un gobierno, ¿no es cierto?, que si bien el Ejecutivo no es Fujimori, sin embargo, el Congreso es plenamente aliado de Fujimori. Yo recuerdo, si no recuerdo mal, el 16 de junio del 2016 fue la elección, me tocó estar cubriéndolo, por eso tengo tan claro, ahí en Lima, y el voto, yo no creo que fue récord, sino hasta entre las 3 elecciones más reñidas que haya registro, no solo en Perú, en toda parte del mundo. Fue por 0 y algo %, claro. Fue por muy poquitos votos hasta último minuto. Entonces, en la presidencial ganando PPK por 2, 3 votos, estoy exagerando, pero un poco más. Claro. Y la Cámara Única, que es el Congreso, arrasó el Fujimorismo, Keiko, entonces se suponía que iban a ser daños muy difíciles y así han sido, ¿no? Claro, han sido años muy difíciles y sobre todo teniendo en cuenta que Martín Vizcarra ha intentado hacer una reforma al poder político, ha intentado hacer una reforma al poder judicial y lo que tiene hoy día entrampado al Perú es una reforma al Tribunal Constitucional. Ahora, Martín Vizcarra, que estaba de embajador, ¿fue vicepresidente? Era vicepresidente, estaba embajador, lo habían sacado un poquito a Canadá. Cuando cae Kuczynski lo traen de vuelta, pero no es que a él volvió y dijo, bueno, ya se me ocurrió a mí hacer esta reforma. Es porque Perú está sumergido en una crisis de corrupción que afecta brutalmente al sector político y también judicial. Hoy día está viendo el informe de Transparencia Internacional, que mide 180 países. En ese informe de Transparencia Internacional, Perú ocupa el puesto 105. Wow. Si eso sumó, ¿Chile? Chile, si no me equivoco, está entre los 30 menos corruptos, creo que está en el 27. Chupa ya. Bastante diferencia. Sí. Y, por ejemplo, también, si miramos, por ejemplo, los datos del Latinobarómetro, el 83% de los peruanos señala no confiar o no estar satisfecho con la democracia. El 89% de los peruanos dice no confiar en el Congreso. El 84% de los peruanos dice no confiar en el Poder Ejecutivo. Por lo cual tenemos una crisis institucional gigante en Perú. Sin embargo, es bastante extraño el caso peruano porque pareciera que corre como por 2 vías. Porque por un lado tenemos una crisis política que no es de ahora. Es una crisis política de larga data. Larga data. Sin partidos enraizados. Sin partidos enraizados. No hay tradición, no hay... cuesta mucho más. Es más de caciques, de líderes espontáneos, de tipo... Claro, hay un multipartidismo en extremo, lo cual hace muy difícil que gobernar Perú. Sin embargo, es bastante curioso el caso peruano porque si uno mira la economía peruana,
la economía peruana en los últimos años ha sido bastante exitosa. Por lo cual, como que pareciera que la economía es como un poco inmune ahora a la inestabilidad política. Va por carriles distintos. Va por carriles distintos. Interesante ese punto, claro. Claro. Pero yo estuve leyendo, escuchando radio en la mañana de RPP, que es Radio y Programas del Perú, y decían, claro, la Bolsa de Comercio de Lima había retrocedido, había subido un poco el dólar ahí en el mercado peruano, pero nada del otro mundo. Verse a tener esta crisis que a nosotros nos tiene muy preocupados. Claro. Es que quizás están acostumbrados, como dices tú. Pareciera que están acostumbrados a tener crisis políticas. Por ejemplo, esta disolución del Congreso no es nueva. Recordemos que con Fujimori el año 1992... 5 de octubre del 92, claro, se produjo, ¿no es cierto?, otra disolución del Congreso. Sin embargo, son distintas. Porque en cierta medida uno ha leído hoy día que se hacen como comparaciones. Pero sin embargo, recordemos que Fujimori no solamente cerró el Congreso, sino que también cerró el Poder Judicial. Y no fue bajo la Constitución. Ya. Claro, y también está esa imagen icónica, ¿no es cierto?, cuando vemos el tanque afuera del Congreso, aquí distinto, ¿no es cierto? Sí. En este sentido, Martín Vizcarra ha sido bastante enfático en que esto es constitucional, que se apoya en el artículo 134 de la Constitución peruana, por lo cual, claro, son distintos escenarios, pero es parecido. Porque, ¿por qué hace esto Fujimori el año 92? Bueno, porque el Congreso tenía mayoría del APRA. ¿Por qué esto en cierta medida? Bueno, porque hay una mayoría fujimorista que no deja gobernar. Para los deseos, claro, de Martín Vizcarra. Sí, Francisco Tagle, ¿cómo puede salir Perú de esta? Porque algunos hablan del expresidente Vizcarra, otros hablan del Congreso ya disuelto, pero los dos operan como si existieran y hay dos presidentes. ¿Cómo se sale de esto? Claro. Mercedes Arauz parece que ha ido echándose para atrás en este sentido. Ya. Y ha hablado más que no fue una asignación como presidenta, sino que fue más bien un acto político, por lo cual tendríamos esa figura. Por otro lado, Martín Vizcarra está llamando, bueno, de acuerdo como lo señala la Constitución, a elecciones el 26 de enero. Y son elecciones donde se renovaría todo el Congreso y en donde los actuales congresistas no pueden ir a la reelección. Claro, pero yo estuve conversando más bien con un tubino, que es un parlamentario fujimorista esta tarde, y comentaba que las elecciones están mal planteadas porque si son en enero y solamente van a durar un año y ahí no se van a poder reelegir, ¿quién se va a querer presentar en enero para estar un año? Claro. Entonces, parece que fue bastante improvisado de alguna manera la medida de ayer. Sí, bastante improvisado porque recordemos que Vizcarra dio como un ultimato el día domingo. Todo esto, y aquí está la clave, ¿no es cierto?, tiene que ver con el Tribunal Constitucional y las mayorías del Tribunal Constitucional. ¿Y esto por qué? Porque el Tribunal Constitucional parece ser la clave en la relación con el caso Odebrecht. Claro. Ahí está Y la liberación de Keiko, que está presa. La liberación de Keiko. Entonces, la mayoría del Tribunal Constitucional no pasa a tener un rol protagónico en todo este asunto. Por lo cual, esta disputa tiene que ver por el Tribunal Constitucional y sus mayorías. Claro, y la forma de elegir a los miembros. De elegir a los miembros, porque son 7 miembros. Y lo que buscaba el fujimorismo era elegir 2 nuevos magistrados. Y, sin embargo, Vizcarra quería hacer una reforma al Tribunal Constitucional para que no se eligieran los miembros del Tribunal Constitucional por mayoría en el Congreso, porque ahí serían todos fujimoristas. Y en este dime y direte terminó todo esto en la disolución del Congreso. Claro, porque al final también fue un tema de tiempos, porque no alcanzaron a votar, por lo que estuve leyendo, no alcanzó a votar el Congreso la petición de confianza del presidente y el presidente la dio por rechazada la confianza. Y en virtud de ese segundo rechazo en un periodo, le permite el artículo 134 disolver el Congreso. Y los congresistas dicen, si no habíamos rechazado su cuestión de confianza, entonces usted se adelantó a la jugada. Y eso va a tener que delimitarse ahora quién lo delimita, quién es el árbitro en esta contienda. Claro, bueno, podría ser el mismo Tribunal Constitucional. Pero paradójico, ¿no? Paradójico, ¿no es cierto? Han citado a la OEA algunos, ¿eh? Han citado a la OEA, aunque la OEA ha señalado también que prefiere que esto se resuelva de manera interna. Estaba leyendo lo que señalan abogados constitucionalistas peruanos, en donde señalan que no solamente puede ser el Tribunal Constitucional, sino también hay como una salida política, de acuerdos políticos. ¿Y cómo podría ser eso? Bueno, es bastante difícil, ¿no es cierto? Una, que Vizcarra podría echar atrás, ¿no es cierto?, la disolución del Congreso. ¿Se puede eso? Se podría, pero resulta complejo, ¿no es cierto? Porque ya hay una decisión tomada y el encrispamiento es bastante complejo. O la otra es que renuncie el propio Vizcarra.
que él diga, llamo inmediatamente a elecciones. Él había tratado de llamar a elecciones anticipadas. Claro, y eso explica otra parte de esta teleserie. ¿Por qué? Porque la vicepresidenta de Vizcarra es Mercedes Araoz. Y es curioso, ¿no es cierto?, que Mercedes Araoz, uno podría decir, mira, esto es como una traición de Mercedes Araoz a Vizcarra. ¿Cómo se explica eso? Porque Mercedes Araoz fue ministra de Alan García, tiene cercanías con el APRA. Y al APRA le interesa el Tribunal Constitucional porque también el APRA está siendo investigado por casos de corrupción. O sea, ahí está la madeja. El Odebrecht gobernando Latinoamérica, o muchos países de Latinoamérica, y esto de Perú se explica en buena parte de esto. Claro, tenemos todos los presidentes de Perú últimamente con líos con Odebrecht. O sea, desde Alan García, que se suicidó cuando lo iban a investigar. Alejandro Toledo en Estados Unidos. Toledo fugado, Humala con libertades condicionales. Junto a su señora. Claro. Y PPK en su casa por un asunto de edad nomás. Exactamente. Por lo tanto, ¿y nos falta alguno? No. Paniagua murió, pero Paniagua pasó muy poco tiempo, ¿no? Claro. Es decir, Perú en una situación muy compleja. ¿Qué es lo que se ve de aquí en adelante? ¿Por dónde pudiera salir los días venideros? Porque esta crisis de dos presidentes no puede mantenerse mucho tiempo. Claro. Podríamos decir, con las últimas declaraciones de Mercedes Araoz, que habla más de un acto político, que más que una suerte como de asumir la presidencia, bueno, en cierta medida uno podría decir que tiende a tranquilizarse más este asunto y ya por lo menos Perú no tiene dos presidentes. Y también hay que sumar otro aspecto, ¿no es cierto?, que esto pasa en América Latina, que las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto?, todavía no se van a los cuarteles. Buen punto. Siguen siendo actores, entre comillas, ¿no es cierto?, de la política latinoamericana, quizás mucho menos que antes, por supuesto. ¿Sientes tú que la manifestación que hizo ayer, tipo 1 de la mañana, hora chilena, de las Fuerzas Armadas es deliberante? Porque aparece en una foto con Vizcarra. Vizcarra se preocupa al momento de ver que nombran a Mercedes Araoz, que hay dos presidentes elegidos, aunque uno no se sabe quién es el presidente del Perú. Vizcarra saca a los militares, no a la calle, pero sacándose fotos con ellos como diciendo, ellos están conmigo. ¿Deliberaron los militares ahí? En cierta medida uno podría decir que sí, porque si el argumento de Vizcarra es que él está haciendo todo acorde a la Constitución, bueno, ¿para qué sacar el apoyo de los militares? Parece como extraño, ¿no es cierto? Yo creo que también se viene a la memoria que a Fujimori, el año 92, sí tuvo apoyo de las Fuerzas Armadas y de la policía. Bueno, tema muy complejo y tema muy en desarrollo todavía. Un Perú que se incendió en un minuto, pero venía calentándose en la pradera y hasta que una chispita hizo que saltara todo por los aires. Lo que indica que, si uno lee con cuidado hacia atrás, que cuidar el ambiente, claro, cuidar el tono, cuidar las medidas que se toman y no darse gustitos, parece ser una receta interesante de mirar, ¿no? Claro, bueno, para toda América Latina, incluido nosotros, ¿no es cierto? Claro. Claro, obviamente que el ambiente, la crispación política termina en sucesos como estos. Francisco Tagle, muchísimas gracias por estar aquí esta noche en Vía Pública. Muchas gracias, Matías. Vaya muy bien. Vamos a ir a una pausa. Antes le preguntamos sobre este IMASEC sorpresivamente alto. Es una buena noticia de nuestra economía que creció en agosto más de lo que se esperaba. ¿Crees tú que eso indica que la economía chilena se está reactivando? Está hecha la invitación para participar a través de nuestro fanpage de 24 horas. Pausa y ya volvemos en Vía Pública. Las imágenes son en vivo, son en este momento, ocurren en Coquimbo. Es un incendio muy grande, como puede ver usted, que está siendo enfrentado por las fuerzas ahí de los bomberos en la región de Coquimbo, en el puerto. Es por lo que entendemos una vulcanización, al menos donde partió este incendio, no sabemos hasta dónde se ha propagado. Don Carlos López, compañero nuestro allí de la red de Coquimbo en La Serena, está en contacto para que nos cuente. Carlos, buenas noches, ¿cómo estás? Carlos, ¿me escuchas? Matías, qué gusto de saludarte, muy buenas noches. Un incendio que si bien es cierto, sí te escucho perfectamente. ¿Me escuchas tú a mí? Sí, dale, perdón. Mira,
Estamos en estos momentos acá en el sector de Baquedano, en Coquimbo. Max Kempf, en estos momentos se está viendo el trabajo donde personal de a lo menos 7 compañías del Cuerpo de Bomberos de Coquimbo se encuentran trabajando arduamente para poder sofocar estas llamas. Por minutos esto estuvo prácticamente fuera de control. Llevamos aproximadamente 1 hora y 25 minutos en este lugar donde ha estado trabajando a lo menos, como les decía, 7 compañías del Cuerpo de Bomberos de Coquimbo, además del refuerzo de una compañía de La Serena, para poder sofocar este siniestro que se inició en este lugar, pero todo apunta a que sería intencional. Conversábamos brevemente hace un instante con el comandante del Cuerpo de Bomberos, Humberto Silva, y él nos daba cuenta que a lo menos habían habido no uno, sino que a lo menos 3 focos simultáneos antes de la llegada de los bomberos a este lugar. Afortunadamente ya se ha podido evitar que el fuego se propague a los inmuebles inmediatamente contiguos, pero todavía no está del todo controlado, todavía no está del todo sofocado. De hecho, los voluntarios de bomberos todavía no pueden ingresar al interior de este recinto para poder bajar la carga calórica, la carga combustible que hay en este lugar. Le voy a pedir a Max si se puede acercar acá mientras estamos revisando las imágenes, y tenemos otras imágenes que ya hemos enviado previamente y que daban cuenta del trabajo cuando estaba en su nivel más álgido este siniestro, porque queremos conocer de primera fuente lo que ha sucedido. Y acá ustedes pueden ver, se encuentra el puesto de mando. Es acá de donde se dan a conocer todas las instrucciones, y junto a nosotros la persona que tiene a cargo esta emergencia, el primer comandante del Cuerpo de Bomberos de Coquimbo, Humberto Silva. Comandante, ¿cómo está? Muy buenas noches. Estamos en directo para el canal 24 Horas. Cuéntanos un poco cuál es la evaluación que hacen hace aproximadamente 1 hora 25 que se encuentran trabajando en este lugar. Sí, bueno, después de algunas horas, el incendio ya está controlado. Se trató de un acopio importante de neumáticos y alguna basura en un acopio que no es legal, digamos, en un lugar donde no está habilitado para el efecto. Hay 9 compañías trabajando y aproximadamente 110 bomberos en el lugar operando. ¿Cuál fue la mayor dificultad que debieron enfrentar acá? Básicamente es la carga combustible que nos demandaba la gran cantidad de acopio de neumáticos que había. Otro tema que llama poderosamente la atención es que usted me lo comentaba recientemente en nuestra primera entrevista que realizamos, que me decía que habían habido a lo menos 3 focos simultáneos. No 3 focos no, han habido 3 emergencias simultáneas, con un circuito que ya lo tenemos identificado y definido. Lamentablemente nosotros no podemos determinar la intencionalidad de eso, pero a lo menos no deja de ser curioso. Eso hace presumir que lo más probable es que sea todo esto intencional. Bueno, el origen de este en particular sí, porque acá no habían servicios básicos conectados. ¿Esta no es la primera vez que viene en este lugar? La segunda vez en un año. Y obviamente en esta oportunidad con situaciones obviamente mucho más graves que la anterior. La vez anterior fue algo similar. Siempre vuelven a hacer el acopio de neumáticos. Comandante Humberto Silva, comandante del Cuerpo de Bomberos de Coquimbo, entregándonos detalles. Afortunadamente ya podemos decir que la emergencia se encuentra controlada. El fuego todavía no está del todo sofocado, pero ya al menos se encuentra circunscrito en el radio de este galpón, donde en el interior había gran cantidad de acopio de neumáticos. Max, por favor, acércate para este lugar mientras ya los bomberos se comienzan a retirar con algunos de sus pitones. Y les quiero mostrar la cantidad de neumáticos que se encuentran acopiados en este lugar. Todo esto se encuentra prácticamente a escasos metros, y todo esto fue sacado por bomberos para evitar que la carga combustible fuese aún mayor al interior de este lugar de acopio ilegal, donde en menos de un año han existido 2 emergencias. Esta que ha implicado el trabajo de más de 9 compañías del Cuerpo de Bomberos de Coquimbo con apoyo de La Serena por más de 1 hora y media. Afortunadamente, como les decía, muchachos, como te contaba Matías, ya se encuentra absolutamente circunscrito. Se ha evitado que se propague a los inmuebles inmediatamente contiguos, pero lo bueno Carlos, es que no hay personas lesionadas que lamentar. Sí, por último, Carlos, Escucho. No sé si hiciste mención a personas que eventualmente hayan sido dañadas, alcanzadas por el fuego. No te he escuchado, pero una de esas se me pasó a mí para descartar eso. Mira,
Sí, no, afortunadamente podemos descartarlo, no hay personas lesionadas que lamentar, no hay víctimas fatales. Y le preguntaba también al comandante del Cuerpo de Bomberos porque en este lugar, un poco más atrás, hay a lo menos 3 vehículos que se encuentran total y absolutamente destruidos. Bueno, todos estos vehículos se encontraban abandonados, así que no habría personas. ¿Qué se presume? Que tal vez personas indigentes que se encuentran por acá muy cercanos habrían iniciado este fuego de manera simultánea. 3 focos, no en este lugar, sino que en un circuito cercano y con pocos minutos de diferencia. Para que se ubiquen ustedes un poco, Max, acerquémonos para acá, porque esto queda muy cerca de la costanera de Coquimbo. Cuando tú ingresas a Coquimbo, si vienes por ejemplo de La Serena, pasas por el puente La Garza y acá nos encontramos muy cerca de un sector muy conocido en el sector de la costanera que se llama el Humedal del Culebrón. Para que se hagan una idea, un poco más a unos 100 metros aproximadamente al poniente ya se encuentra la avenida Costanera. Y acá, justo al lado de este carro bombas, podemos ver que dice este letrero Humedal El Culebrón, para que las personas que habitualmente visitan la región de Coquimbo se ubiquen un poco. Perfecto. A unos 100 metros se encuentra la costanera, muy cerca del acceso al puerto, para que ustedes puedan tomar dimensiones del lugar donde nos encontramos, donde en estos instantes comienzan a salir nuevamente unas llamas. Es lo que queríamos informar de lo que está sucediendo en este preciso momento acá en el puerto de Coquimbo. Matías, muy buenas noches. Gracias, Carlos, muy buenas noches. Quedamos entonces tranquilos de que está controlado medianamente este incendio y que no hay personas afectadas. Muy buenas noches. Y volvemos a nuestros temas de la pauta, que en vía pública, que son un poco más tranquilos, pero siempre con un ojo puesto en la noticia que se pueda desarrollar. No sé si usted ha escuchado hablar de la Selección Nacional de las Pymes. Bueno, este es un concurso que hace Cercotec buscando emprendedores. Pero definamos qué es un emprendedor, porque en la cabeza tenemos por emprendedor a veces los que están en Silicon Valley. Eso es como la... Pero nosotros tenemos otra realidad a lo mejor de emprendedores. ¿De qué tamaño son? ¿Cómo logran salir adelante? ¿Qué es lo que busca Cercotec haciendo esta selección, buscando a los 11 mejores o a los 11 más populares o más exitosos emprendedores? Cristóbal Letúrez es el director nacional de Cercotec que nos acompaña esta noche. Cristóbal, gracias por estar aquí. Hola Matías, muy buenas noches. Como parte, ¿de qué se trata este concurso y cuáles son las fechas? Porque en una de esas todavía gente puede participar, ¿no? Pueden votar todavía, se puede votar hasta este viernes. Ya. Mira, tal como tú lo dices, la realidad en Chile es un país de clase media y los emprendimientos de Chile son emprendimientos de clase media. El emprendimiento es el fiel reflejo de la clase media que se esfuerza día a día por salir adelante, que lo hace desde Arica a Punta Arenas, y lo que busca la Selección Nacional de Pymes es rescatar el orgullo que tiene el emprendedor por lo que está haciendo, ¿sí? Cuando uno ve a los futbolistas, sobre todo esta generación dorada que tantos sueños nos dio, ¿cierto? Uno los ve y verlos mojar la camiseta, verlos entrenar, verlos jugársela hasta el fondo, la verdad que enorgullece, por lo menos esa sensación es la que me da a mí al ver a los jugadores de fútbol representar a Chile con su camiseta nacional. Y cuando uno ve a un emprendedor que te cuenta lo que está haciendo, por qué lo está haciendo, cómo está sacando a su familia adelante, el esfuerzo que le pone, las veces que se ha caído, que se ha vuelto a parar, es un poco ver lo mismo que uno ve en el fútbol, y por eso dijimos, bueno, nosotros también tenemos que tener una selección nacional de emprendedores, de pymes en general. El público puede votar. Sí. Pero vota de una selección que hizo alguien antes, ¿no? Una previa. Sí. Cuéntanos cómo se fue produciendo esta selección. Mira, estamos en la etapa final. Primero una etapa clasificatoria en la cual podía participar cualquier pyme que esté registrada en Chile. ¿Qué es lo que es pyme, perdón? Para que nos aclares, ¿quién podría ser pyme? En estos casos, hasta que vendan hasta 25.000 UF al año. Así que eso, básicamente, estamos hablando del 98% de la empresa en Chile. Ya. Entonces, 25.000 UF al año, o sea, son 2.000 UF al mes aproximadamente. Son 2.000 UF al mes. Ya, para tener así magnitud de que estamos hablando. Sí. Entonces, eso, el promedio de las pymes en Chile, o un número más gráfico, el 80% de las pymes en Chile venden menos de 3,5 millones de pesos al mes. ¿Sí? El 90% venden 7.600.000 pesos al mes. Por eso te digo que la realidad de las empresas en Chile es una realidad de clase media. Entonces, cuando hablamos de 25.000 UF, de 50.000 UF,
25.000 UFs al año, estamos hablando de la gran mayoría de las empresas. Que vende, el 90% vende 7 millones y tanto al mes. Así es, vende, no que es la gana. utilidad, no, Claro, es la venta, es la venta. La pyme chilena en promedio es el almacén, es la panadería, es la verdulería, es la persona que tiene un camión, ya sea en mudanza, que emplea 1, 2, 3 personas. personas. Se inscribieron. ¿Qué quería Sí, se inscribía? se inscribieron, no había ningún requisito que cumplir, nada más que hacer un video de 60 segundos y subirlo a una plataforma. Y después, de ahí en adelante, tenía que empezar a promocionarse frente a su entorno, a sus amigos, sus compañeros de trabajo, sus compañeros, a su familia. En la propia plataforma de Cercotec. Claro, lo hacían a través del WhatsApp, de Facebook, de Instagram. Ellos subieron su video a la plataforma de Cercotec y después en sus propias redes se promocionaban diciendo, oye, sabéis que yo estoy orgulloso de hacer lo que hago. Y entonces ahí fue la primera ganancia, donde estos 3.000 postulantes, que postularon un poquito más de 3.000, 3.050 pymes a lo largo de Chile, tuvieron la oportunidad un poco de salir y pararse y gritarle a su entorno, ¿sabéis que yo hago esto? El emprendedor muchas veces un poquito está discriminado, ¿cierto? Porque no se entiende bien lo que hace, de por qué lo hace, el negocio a veces no, su entorno le dice por qué está haciendo esta cosa tan arriesgada. Que no te empleas en vez de seguir intentándolo por tu cuenta. Claro, porque además el emprendedor él emprende y junto con él emprende toda su familia, ¿sí? Hay veces que literalmente trabaja la familia completa y hay otras veces que dependen unos de otros, entonces el que alguien esté emprendiendo necesariamente implica una serie de riesgos. Entonces, esta fue la oportunidad donde ellos pudieron pararse y decirle a su entorno, sabéis que yo estoy orgulloso de lo que hago. En 60 segundos ellos tenían que explicar por qué estaban orgullosos de lo que estaban haciendo y por qué eran... acreedores de una camiseta de la Roja. Así es. Ya, 3.000 y tantos, 3.100 se presentaron. Se eligieron las 11, en cada región se eligió la oncena regional, ¿sí? ¿Y cómo se elegía? Por votos, likes, por likes en esta plataforma. Ok. Entonces la gente se promocionaba, decía, oye, yo estoy orgulloso de lo que hago, mira mi video 60 segundos, si te gusta, dame un like. Y así sucesivamente en cada región eligió su selección regional de pymes. Son 16 regiones, 11 seleccionados en cada una, 176 finalistas, que son los que están hoy día en competencia. Y de estos 176 tienen que hacer otro video, mostrar otra... Es el mismo video, pero sí volvieron los contadores a cero y volvieron a competir por estar en la oncena titular. Acá no hay reservas, son 11 los seleccionados nacionales y hoy día están votando hasta que arde. ¿Cuánta gente ha votado? ¿Cuánta gente ha participado? Mira, entre la primera y la segunda etapa han votado hasta altura un poquito más de 550.000 personas. Puedo creer. Sí, ha tenido un alcance tremendo. Y eso habla de lo orgulloso que están los emprendedores de lo que están haciendo y de lo orgulloso que estamos nosotros como país también de que los emprendedores estén realizando su emprendimiento. Tú sabes que Chile se mueve a través de sus pymes. El 98% de las empresas en Chile son pymes. 6 de cada 10 personas que trabajan en Chile trabajan en una pyme. Entonces, Chile... Ese dato es impresionante. Aquí en Estado Nacional el domingo teníamos había una discusión entre distintos panelistas de cuánto del empleo lo daban las pymes. Y uno decía el 80%, el otro decía eso es un mito, el 40%. La verdad es que no teníamos el dato ni siquiera en la mesa, pero este es un dato oficial. Y el 47% la dan las MIPYME, o sea, las micro y pequeñas empresas. Defíneme MIPYME para que entendamos. La MIPYME yo te diría que son empresas que tienen un trabajador, que venden hasta los 3,5 millones que estamos hablando, una pequeña panadería. La pyme un poquito más grande ya puede ser una maestranza, puede ser, un supermercado de barrio, puede ser una cosa que ya tiene 10 empleados. Entonces, eso es... El empleo en Chile es de esas características. Por lo mismo, las pymes son tremendamente importantes. Por ejemplo, hoy día salió la cifra del IMASEC. Muy positivo, 3,7%. Detrás de estas cifras de los economistas, ¿cierto? El IMASEC, el PIB, lo que hay son cientos de miles de emprendedores como los que están postulando a la selección nacional, que se levantan cada mañana, que se esfuerzan todo el día, que sacan adelante a su familia, sacan adelante el país también. Entonces, de alguna forma, este concurso de la selección nacional, de que el presidente de la República les ponga la camiseta roja y les diga ustedes son los portavoces de las pymes chilenas, es una forma de reconocerle a los cientos de miles de pymes chilenas que son ellos los que mueven este país. ¿Cuál es el premio para los 11 seleccionados? Mira, primero que todo, esto es un premio
honorífico. Sí, claro. Sí, al igual que en el fútbol. En el fútbol también hay premios, pero el premio más importante es vestir la camiseta roja de la Claro, selección sin nacional. duda, sin duda. Junto con eso, van a participar de una pasantía de altísimo nivel en Estados Unidos, donde van a participar de capacitaciones y van a poder ver experiencias de otras empresas en Estados Unidos y cómo ellos lo van haciendo. Esto les entrega esta perspectiva que va a ser muy provechoso a su vuelta. Y junto con eso, durante todo el año van a ser portavoces de las pymes con todo un apoyo en la gestión para que ellos puedan hacer una vocería correcta a la empresa. Creo porque muchas de estas pymes, o sea, las maestranzas, o por hacer un taller un poco más grande, tiene cierto nivel de apoyo, incluso puede contactar profesionales, contratarlo para ciertas cosas. Pero una pyme de una persona unipersonal o de dos personas, a veces es difícil que tenga, con suerte, un contador, Sí. que tenga la posibilidad de tener un Excel, que tenga la posibilidad de entender de cómo manejar los stocks de su almacén o cuál fuera el negocio. Entonces, la capacitación debe ser probablemente la clave para poder darse un salto para adelante. Es tremendamente efectivo. Hay gente que no ha tenido muchas posibilidades, sino que más bien es instintivo. Y a los que no han tenido muchas posibilidades, yo les tengo una noticia, pero espléndida, Matías, que se acercan a los centros de negocio de Cercotec. Desde Bisbiri en el norte hasta Puerto Wilson en el sur, hay 51 centros de negocio, y los centros de negocio son exactamente lo que tú estás diciendo. Porque, por ejemplo, un emprendedor que hace mochilas, ¿sí? Puede ser muy experto haciendo sus mochilas, puede saber coser el cuero de una forma perfecta, puede hacer la mochila un diseño espectacular, pero junto con eso tiene que hacer la contabilidad, tiene que hacer la planilla Excel, tiene que hacer el brochure, la logística, tiene que firmar un contrato de arriendo, tiene que un contrato de trabajo, tiene que pedir un crédito, saber si una tasa de tanto es una buena tasa o una mala tasa. La difusión de su producto. Entonces yo siempre digo que está el emprendimiento, pero el emprendedor tiene que, detrás de su emprendimiento, ser capaz de parar una empresa que lleve ese emprendimiento a cabo. Entonces, todo esto que estamos relatando es lo difícil y es lo que hace quebrar una empresa en el camino. ¿Sí? La burocracia. Entonces, los centros de negocio de Cercotec lo que hacen es ayudarte precisamente en toda esta parte administrativa. ¿Sí? En el centro de negocio no te van a ayudar a coser la mochila. ¿Sí? Te van a ayudar a hacer toda esta parte un poquito más administrativa, un poquito más pesada. Tú sabes que Chile es uno de los países más emprendedores del mundo. De todos los países del mundo, Chile es el tercer país con una mayor tasa de emprendimiento. Mira. De los países de la OECD somos el primer país con una mayor tasa de emprendimiento. Entonces, desde el punto de vista del país, del crecimiento económico, la importancia es que estas cientos de miles de empresas que se crean cada año, este año se crearon 140.000 empresas, no mueran en el camino. Entonces, por eso los centros de negocios buscan apoyar. Cristóbal, tú has hecho una radiografía de lo valientes que son, de lo corajudos que son los emprendedores y emprendedoras y de lo necesario que son para la economía chilena. Sí. O sea, no es un asunto de ellos nada más. No. Lo importante es que es para todos nosotros que ellos existan, es la capilaridad de la economía, ¿no? ¿Cuánto apoyo tienen, por ejemplo, del mundo financiero? Que el mundo financiero, sabemos que, claro, es fácil prestarle a un buen pagador, un tipo que tiene buenas ventas, una gran empresa. Es re fácil y además tiene buenas tasas hoy en día. Pero Sí. ¿qué pasa con estos pymes o mi pymes chiquititos? ¿Tienen un acceso, a tu juicio, adecuado, justo Yo creo que al financiamiento del mercado? Yo creo que el mercado bancario está un poquito al debe con respecto a las pequeñas empresas. ¿Sí? Son el gran porcentaje de las empresas en Chile son estas pequeñas empresas y que de a poco los bancos están entendiéndolas. ¿Sí? De a poco están entendiendo que son la gran masa, de a poco están entendiendo de que son buenos pagadores, de a poco están entendiendo que el aporte que hacen estas empresas al país es el aporte más importante que se hace al país. Y creo que de a poco algunos bancos más avanzados que otros, pero el mercado financiero se está adaptando a la realidad de las distintas empresas y están consiguiendo acceder a créditos. Pero de todas maneras es uno de los puntos en que estamos al debe como país. ¿Y hay posibilidades de que estas pymes o ustedes como Cercotec o el gobierno busca juntarlas para que ellas en conjunto puedan negociar créditos mejores, enfrentar a una banca o un sistema financiero formal? Por ejemplo, nosotros tenemos ciertos Hay manera, porque a lo convenios. mejor nos está viendo alguien que tiene un taller de bicicleta. Claro. Y pucha, no tiene mucho financiamiento para capital de trabajo, en fin. Y a lo mejor tú le puedes dar aquí una señal de juntarse con esto, con el otro, a través de o Cercotec o otra institución, e ir juntos a pedir un financiamiento. El lugar para eso son precisamente los centros de desarrollo de negocios de Cercotec. Porque
un emprendedor que se asesora en un centro de negocios de Cercotec tiene el doble de posibilidades de no quedar en el valle de la muerte, no morir en el camino. ¿Sí? Y nosotros estamos explicando de alguna forma esto a algunos bancos y tenemos ciertos convenios con algunos. Ese tipo de cosas. Claro, donde les decimos, mira, un emprendedor que cumple con nuestro plan de apoyo es un emprendedor menos riesgoso, ¿sí? Porque es un emprendedor que puede, que tiene más apoyo y que en la probabilidad tiene una doble probabilidad de sobrevivir. Y el mercado financiero de alguna forma lo ha ido comprendiendo y es capaz de entregarle créditos con una facilidad mayor al que no participa de este programa. Entonces yo lo que al emprendedor de las bicicletas, yo lo invito a que se acerque a un centro de negocio. Hay 51 en el país. Tú, donde vivas, de Arica a Punta Arenas, si buscas en la página cercotec.cl vas a encontrar que hay un centro de negocios cerca tuyo y realmente los centros de negocios funcionan muy bien. Funcionan muy bien. La gente que participa de los centros está muy agradecida del apoyo que se le entrega y sin lugar a dudas que es la forma que el emprendedor tiene de apoyarse. Exactamente. ¿Dónde estaba mirando mientras hablaba de Cercotec en la página? No me aparece ahora ya primera cómo votar o dónde votar. Selección Nacional de Pymes.cl. Eso está, tienes toda la razón, lo había leído. No está en la página de Cercotec. No, también en la página de Cercotec tienes cómo llegar, pero Selección Sí. Nacional de Pymes.cl están ahí los 176 finalistas de este concurso nacional y por cierto, es muy entretenido porque uno puede ir mirando Sí, los pues, videos. ¿Qué tipo de emprendimientos han salido que te llamaron la atención, aparte de los que son más habituales, como son, por ejemplo, almacenes familiares, que no es cierto que se instalan, que lo hemos visto muchas Sí. veces? ¿Qué cosas han salido? Mira, esta es la segunda versión de la Selección Nacional de Pymes. Te puedo contar los 11 finalistas del año pasado, por ejemplo. La Capitana, ¿sí? Un emprendimiento social que se llama A la Quimio con mi simio. Es un emprendimiento de una joven diseñadora que se enfrentó ella por las situaciones personales a el mundo de los niños con cáncer. Que es un mundo muy complicado, muy difícil, donde ella vio mucho dolor y ella sintió que la forma como se les transmitía a los niños con cáncer los asuntos de su enfermedad, a ella no la acomodaba y no era lo suficientemente empática con el niño. Entonces ella dijo, ¿por qué lo tenemos que hacer así? Y ella creó o inventó un mono peluche, que es un mono de peluche y un libro que le van contando al niño, en un lenguaje de niño, qué es esto de tener cáncer. Y, por ejemplo, en el libro aparece el mono que se va a hacer la quimioterapia y vuelve con los ojos así medios locos. Entonces el niño ve el mono y se siente identificado y genera una relación con el mono peluche. Y hay una pyme que hace todo una estos pyme que libros hace esto, y que los hace y que tiene un mecanismo para que estos monos lleguen a los niños. No los vende directamente, sino que los vende a terceros que quieren aportar. Ese, por ejemplo. Por ejemplo, hay una quesería Don Nelson. ¿Sí? ¿Qué sería Don Nelson? ¿De dónde? ¿Santiago? No, de Curicó hacia la cordillera, hacia el lado, al sector de los Queñes. Ya. Es una quesería también de una persona muy joven que se hizo cargo de un negocio familiar. ¿Sí? Su padre y su abuelo no eran queseros, eran lecheros. Y el padre en algún momento enferma y le dice, hija, Karen se llama ella. Hazte cargo. Sí, este es el sueño de mi padre, el sueño mío. Yo quería hacer una quesería, no voy a alcanzar. Tuve una enfermedad muy dolorosa, no voy a alcanzar, pero por favor hazte cargo. Ella tenía 25 años, vivía en el extranjero, estaba casada con un extranjero y le dijo a su marido, oye, ¿sabéis que nos vamos a Chile y nos hacemos cargo de la quesería? Y hoy día hacen un queso maravilloso. Pero la verdad es que ella no fue una seleccionada nacional por la calidad de su queso. Su queso maravilloso, pero la gente que votó por ella no probó necesariamente el queso. Claro. Sino que ella fue seleccionada nacional porque se atrevió a contar la historia de por qué estaba orgullosa de lo que estaba haciendo. Y ella está orgullosa no de sus quesos, sino que de haber continuado el sueño de su padre. Y cada vez que ella hace un queso, busca que su padre esté orgullosa de ella por el queso que hace. Entonces son puras historias maravillosas. Es el combustible del motor del emprendimiento. Así es. Y eso es lo que cuentan estos... ¿Cuántos quedan finalistas? ¿117? 176 en este momento y a partir del viernes en adelante, porque esto se acaba el viernes a las 9 de la noche, van a ser solamente 11 que son los que van a tener el honor de vestir la camiseta nacional. Ya, pueden votar entonces en Selección Nacional de Pymes.cl. Así bien? es. Pyme es con Y. Con Y, sí.
Selección Nacional de Pymes.cl puede votar. Quedan 177 finalistas para elegir a los 11 emprendimientos que más llamen la atención. Así es. Así que Cercotec está llevando adelante esta iniciativa porque lo más interesante es lo que tú nos cuentas de la relevancia que tienen las pymes para la economía nacional, que dan el 60% del empleo. Y son empresitas a veces chicas, pero Sí. pujantes y con gente que se saca la mugre. Así es nuestro país, esa es la realidad de la economía chilena. Cristóbal Aturi, gracias por estar aquí esta noche contándonos Gracias, esta historia Matías y Río. invitándonos a votar. Que te vaya muy bien. Muchas gracias. Hacemos una pausa y ya volvemos aquí en Vía Pública. ¿Sabías que estás a un clic para hacer realidad tus sueños? Sí, Inmobiliaria Imagina estará presente en Cyber Monday desde este lunes 7 de octubre. No te pierdas la oportunidad y aprovecha un 25% de descuento, más de 250 departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios. Inscríbete en imagina.cl y sé el primero en recibir las ciberofertas. ¿Nos vamos a la pantalla? Vamos. En la pantalla estará el resultado a esta pregunta que les hicimos de la sensación que tiene cada uno de ustedes a partir de las cifras de IMASEC positivas, muy positivas, que se den mucho más positivas de lo que esperaba el mercado de la actividad de agosto. Esto significa para las personas o para cada uno de ustedes que votó que cree que se reactivará la economía chilena. Fíjese que solo el 21% cree que sí, el 79% restante cree que no. Vamos a nuestro portal de noticias 24horas.cl y tiene en portada el triunfo que obtuvo River Plate hace poco rato en el Monumental de Buenos Aires a Boca Juniors, que lo venció por 2-0 en la semifinal de esta Copa. Por el otro, falta que vuelvan a jugar en la Bombonera. Por el otro lado van dos equipos brasileños. Va Flamengo, si no me equivoco, y ya no me acuerdo lamentablemente cuál es el otro. Gremio, muchas gracias. Gremio y Flamengo. Lo interesante de esto es que los ganadores vienen a jugar la final a Santiago de Chile. Porque un poco lo que hace la Champions League. Antes de que empiece la Copa, se sabe fecha y lugar de la final. No se sabe quiénes serán los rivales y estamos ya cerca de conocerlos si se va a jugar. Y las entradas ya están a la venta. No son nada de baratas, son más bien caritas. No recuerdo los precios, pero las vi, eran bien caras. Pero va a ser en Santiago de Chile este espectáculo. Temperaturas, señores. En este momento Santiago presenta cielo nublado y el termómetro en la región metropolitana marca 8 grados con una décima. ¿Qué ocurrirá mañana y pasado aquí en la región metropolitana? Miércoles, cielo parcial y una máxima probable de 17 grados. Jueves, parcial, el cielo también y una máxima probable de 19. Para otras regiones, el pronóstico para mañana es el siguiente. Vallenar espera cielos despejados y una máxima de 20 grados. Y La Ligua, una máxima probable de 19 y cielos despejados. De fondo escuchamos a Los Inconfundibles Prisioneros, ¿no es así? Bueno, efectivamente, estamos escuchándolos porque en un día como hoy, pero en 1993, MTV, en Latinoamérica, inicia sus transmisiones con We Are Sudamerican Rockers, de Los Prisioneros, el primer videoclip emitido por esta estación. Ya escuchamos de fondo entonces una de las canciones más emblemáticas del grupo chileno y una de las favoritas de los fans. La canción nació durante el periodo en que Jorge González y Claudio Narea estaban experimentando con el rock and roll y el rockabilly de los años 50. Con Prisioneros despedimos en Vía Pública de hoy. Muy buenas noches y gracias por venir. Chao.